Entonces vamos a darle la bienvenida aquí a José Luis Martínez, director de la carrera de animación en el CEDIM y founder de Que Anima, con más de 10 años de experiencia en producción audiovisual, animación, diseño, storytelling y emprendimiento e innovación. Vamos a darle un aplauso aquí a José Luis. Gracias. Si quieren nomás ponlo en negro así, porque les voy a platicar muchas cosas, entonces no traigo así una presentación como tal. Pero bueno, gracias Moni, como dicen, ya nos conocemos desde hace muchos años, desde que estábamos de estudiantes. Y bueno, estuve mucho pensando en lo que quería platicar hoy con ustedes desde que Mónica me platicó el término de burnout. La verdad, yo no lo conocía, bueno, vaya, sí lo reconocía y todo, pero me puse a investigar y llegar a un punto de burnout es como medio preocupante. Es un estado donde pues, las personas están como pues, paralizadas, por decirlo así. Y pues me puse como a reflexionar o a hacer como un introspección de todo lo que llevo trabajando. Llevo más como de 15, 18 años en el mundo laboral, haciendo proyectos audiovisuales, de animación, para marcas, para diferentes empresas. Si bien ha habido momentos que sí ha estado como preocupante la situación del cliente o que, no sé, se me va la inspiración o me quedo atorado en algún proceso, nunca me había tocado, nunca, gracias a Dios, por alguna razón, no me ha tocado quedarme así estático del estrés o de la ansiedad a tal grado. No sé si es algo generacional, es lo que estuve como que revisando o estando así como en qué momento. Sí hubo momentos, como les comento, pues que el proyecto no está fluyendo o el guión no está quedando. Entonces ahí, pues como tips que les puedo dar es, me pongo a escuchar música que aunque no tiene nada que ver con el proyecto, me inspira a como que el cerebro va a estar sacando nuevas ideas, o ver una película, aunque no sea del tema de lo que estaba tratando en el proyecto. Es algo más personal. De hecho, como tip, hace poco me compré unos muy buenos audífonos. O sea, se inviertan en un buen audífono, porque sí te cambia la forma de escuchar y sí me ayuda mucho a inspirarme y a relajarme y decir, bueno, va a salir el proyecto. Tarde o temprano salían los proyectos. No tenía esta situación de que no sé si es porque también eran mis emprendimientos o que yo había sacado el proyecto con el cliente que tenía esa seguridad de que iba a funcionar, pero pues no llegaba a un extremo de burnout. Pasa, llevo 2 años como director de carrera de animación en CEDIM y a los primeros meses o semanas casi, si una alumna se me acerca y me dice, director, ¿sabe qué es burnout? Y yo, sí tenía conocimiento, es que estoy en esa posición, en esa situación y estoy muy preocupada. Y me llamó la atención porque pues tiene menos de 20 años, o bueno, en ese momento tenía menos de 20 años. Y yo, bueno, ¿en qué? Me puse como a investigar. Y les voy a platicar un poquito de varias cosas que estuve como medio investigando en toda esta época de director. Y llegué como a una conclusión. Entonces, sí dije, bueno, a lo mejor es el profesor que está encargándoles mucha tarea, a lo mejor son los tiempos de entrega que son muy cortos, y la verdad no era mucho a diferencia de los otros alumnos que les estaba yendo bien. Sí había un tema ahí que ella no quería como que afrontar la situación o le sacaba un poco la vuelta a entregar ciertos trabajos, ciertos momentos, o dejaba cosas para el último. No lo justifico, pero creo que al dejarlo para el último o no tener un control real, pues más el estrés iba a llegar y más la ansiedad iba a llegar y más el burnout se iba a aparecer. Ella no quería afrontar esa situación. Entonces, luego pasa tiempo, esto fue en los inicios de como director, pero ya hace unos meses para acá, o un semestre, me tocó lidiar un poco con una alumna que tenía pues, la situación de trabajar y estudiar, que no tiene nada malo, o sea, estaba muy bien, pero sí le dedicaba demasiado tiempo al trabajo y ella llegaba cansadísima
a las clases, y luego tenía clases en la mañana, pues llegaba y estaba destruida. O sea, no cuando alguien tiene flojera de ir, sino yo no tenía ni cabeza, la pobre, como para estudiar. En las clases se quedaba dormida. Y nos llegó un punto de preocupación porque pues no lo estaba haciendo ella a propósito. Y hablé con sus papás y dije, bueno, a lo mejor es un tema económico. Y la mamá sí me decía, pues no va tanto por ahí. De hecho, ya le he dicho que no trabaje, que pues por alguna razón se pueden solventar la carrera. Vaya. No era tan... Entiendo otros contextos, pero en el de ella no. Algo de ella como que le decía, tengo que trabajar demasiado y estudiar, y ninguno de los dos funcionaba. Y no se estaba cuidando ella tampoco, ni de dormir bien para empezar. Entonces sí fue un proceso de hablar con ella y estar que se cuidara su mente y todo. Entonces ahí empecé a ver, si quiero llamarle así, patrones de donde no quieren entrarle a la situación y no quieren como controlar bien la situación de entregar. Estoy hablando del mundo académico, ¿verdad? Entonces, entregar trabajos, entregar tareas. De hecho, les entregaba todo al último. Teníamos que ver con el profesor si le daba alguna oportunidad por la situación que estaba pasando, pero pues muchas cosas como que no me cuadraban. Otra anécdota que les quería pasar o platicar, es algo ya más personal, es donde hice clic de todo. Una vez, hace un par de meses, llevaba a mis hijos a la escuela. Entonces, en la mañana, a las 8 de la mañana. Y mi hijo mayor iba muy preocupado porque no había estudiado bien para su dictado de palabras de español. Él estaba en primero de primaria. Entonces, todo el camino iba y pues íbamos como yo iba manejando y ellos dos atrás y medio repasando, pero pues se veía que él estaba preocupado. O sea, se veía que ese día no iba a subir bien ese dictado de español. Entonces ya llegamos, cada vez nos acercamos más a la escuela y el más preocupado, doy la vuelta ahí donde dejo primero a su hermanito en kinder, se baja el hermanito y el mayor nos quería bajar en el área de primaria. Entonces ya me bajo yo para ayudarle con la mochila y le digo, ándale, tienes que ir al examen. Y él no quiere el examen. Y yo, sí, antes no pasa nada. Me acuerdo que era como un viernes, porque todos los viernes le ponían los dictados. Y entonces como que muy enojado o así, le pongo la mochila, digo, ándale. Entonces empieza a caminar hacia la escuela y como película me voltea a ver y se viene corriendo hacia mí a abrazarme con todo, así como preocupadísimo, llorando. Y yo no quiero, y es que no estudié, y es que no sé qué. Y yo en mi cabeza, o sea, como papá, estaba de que, a ver, en ese momento lo regaño de que, porque no estudiaste, pues ya para qué, te va a ir muy mal, te dijimos ayer tu mamá y yo que tenías que haber estudiado y te pusiste a jugar, como que ya no era momento de algo así en esa situación. Yo lo veía a él y dije, bueno, pues ¿qué hago? Y luego sí le digo, bueno, pues no lo presentes, ni modo, que a ver qué haces. Entonces dije, no, creo que aquí lo más importante es que aprenda a que lo tiene que enfrentar, salga el resultado que salga. Entonces ya le dije, mira, tú preséntalo, ya vemos si te va mal, pues ni modo. Pero pues tú tranquilo, afronta esa situación. Y es donde ya me dice que sí, ya agarra sus cosas y ya se empieza a ir. Y digo, bueno, creo que tiene que aprender el valor de la valentía. Entonces, muchas veces como que nos imaginamos que ser valientes es más como que el que se avienta al fuego por alguna situación de riesgo, o un gladiador y peleándose contra todos, detalles bueno, sí, cosas más grandes, épicas, ¿no? Y ser valientes es ese tipo de cosas, el día a día, enfrentarse a algo que uno no quiere, pero lo tiene que hacer. Y muchas veces nos creemos que el resultado va a ser muy malo. O sea, a veces, y es natural, o sea, a mí también me pasa, y eso es donde ya me empiezo a identificar más. Vemos un problema y decimos no, y le sacamos la vuelta, y no, pero muchas veces ese problema empieza a crecer, poco a poco a descontrolarse, y es donde nosotros ya no lo podemos lidiar, y en el momento que a lo mejor es muy a fuerza y todo, ya se termina.
y es donde nos da el burnout. Es como mi hipótesis, ¿verdad? Entonces, creo que lo más inteligente, o dependiendo del contexto, pero es afrontar esos miedos, independientemente de lo que salga de resultado. También, pues al enfrentarlos, somos valientes no tanto por la situación, pero valientes por nosotros mismos. Ser valiente también implica el que nosotros nos demos nuestro lugar, nos demos nuestro espacio, lo que sí queremos, lo que no queremos. Y como les digo, suena muy cursi a lo mejor esa palabra, o a lo mejor es algo como que no la tenemos mucho en el radar, pero la tenemos que tener con nosotros siempre, para cualquier situación, sobre todo en la escuela también. Entonces, sí me di cuenta que ir a terapia, en su momento que iba, o ayudarme con mentores o con gente del medio, me ayudaba como que a estar un poco más en el entendimiento de mis emociones. Ese era un factor que a lo mejor ya lo tenía un poquito más tranquilo, el poderme enfrentar a problemas, ¿sí? O sea, sí le recomiendo tanto a, pues sí, escuchar música, hacer muchas cosas, pero también a emocionalmente estar tranquilos, que es lo peor que pueda pasar. Y muchas veces nuestra imaginación de creativos hace que nos imaginemos escenarios que nada que ver, ¿sí? Y que cada vez sean mucho más espeluznantes o más preocupantes, y a veces no es como tal. Entonces, si bien algo que les puedo enseñar o les puedo como que transmitir es, en el momento que empiecen a ver como que los red flags o los problemas, no le saquen la vuelta, porque si no cada vez se van a aumentar. Sean valientes y el resultado va a ser el ideal. Volviendo con mi hijo, ya eran las 2 de la tarde, ya había que ir por ellos, y ya voy por su hermanito, y luego ya voy a primaria, y se sube, y dije, híjole, nos va con el dictado famoso. Entonces ya se sube, y le digo, ¿cómo te fue? Y me dice, lo cambió la maestra para la otra semana. Ya se le dio una tranquilidad. Entonces era como, ni todo lo que estuvo toda la mañana lidiando en el camino con el estrés, ni todo lo que estuvo para llegar ahí, todo el miedo para algo que no valía la pena. Ya la otra se puso a estudiar, ya estuvo más tranquilo, ya fue bien, pero creo que esa como analogía o como esa historia creo que sí recalca mucho. A veces nos damos, si un niño, si un adolescente, más que nada, o un adulto se hace ideas, eso es algo muy de nosotros. Entonces, ya por último, hay algo que me gusta mucho en el cine, que es en la literatura y todo, que es la historia del héroe, que yo me imagino ya no debería escuchar, de Joseph Campbell, que era el autor del libro de esta estructura circular de cómo un héroe empieza de una forma, bueno, todavía no es un héroe, pero empieza de una forma, una persona normal, llamado a la aventura, luego se enfrenta a los miedos, bueno, primero le saca la vuelta a los miedos, se enfrenta a los miedos y sale triunfante, y cuando regresa al inicio donde normalmente él estaba, ya es otra persona, ya no es el mismo. Y él decía una frase muy padre que decía, en la cueva que más le temes existe el tesoro que más te va a ayudar o más te va a tener para ti. Y creo que es ahí, cuando más le sacamos la vuelta a algún miedo o alguna preocupación, hay un área de oportunidad ahí que tenemos que buscar, y creo que nos va a funcionar más que tenerle nada más. Y esa es mi recomendación. Muchas gracias.